Rusia despliega el Regimiento de Defensa Aérea S-500 Prometheus para la protección del puente de Kerch. Según periodistas de la edición occidental del TNI, el gobierno ruso ha formado la primera unidad equipada con el sistema de defensa aérea S-500 Prometheus para proteger sus territorios de agresores externos. En primer lugar, según los autores de la publicación, el puente de Kerch necesita protección. Los periodistas recordaron que este sistema puede golpear a un enemigo que está mucho más allá de Rusia, por lo que el representante de los países occidentales debería estar preocupado por esta noticia. El regimiento que está armado con el sistema S-500 ya ha sido enviado a proteger el puente de Kerch, de importancia estratégica y por su conexión con el continente ruso, con la península de Crimea en el Mar Negro. Pues ahí lo tenemos, Pues Alberto. es toda una curiosidad la que tenemos muchos por ver cuál es el desempeño de ese sistema de defensa aéreo que se supone que está formado para, llegado el caso, si su enemigo lo estuviera, bloquear la entrada de misiles hipersónicos. Obviamente es un sistema de defensa con misiles hipersónicos. Toda una auténtica joya y una maravilla rusa. Veremos, la verdad es que tenemos mucha curiosidad, yo por lo menos la tengo, de ver cómo entra en acción ese armamento tan sofisticado y formidable. Miguel, muy interesante, vamos. Bueno, seguimos, y es que nuevo eufemismo, Alberto, para hablar por parte de la OTAN, para no decir que el ejército ucraniano está perdiendo. Fíjate, os voy a leer, amigos magos. Tenemos que cambiar la trayectoria de la guerra que sigue en curso. Por lo que sabemos, la línea del frente se mueve hacia la dirección incorrecta. Está yendo hacia el este. O sea, qué manera de darle vueltas a una frase para decir que las cosas no van bien. Pero bueno, está claro. lo que anécdota del día. Vamos, es algo así como si os digo que si yo suelto esta taza no cae. Lo que hace es subir hacia el suelo. Es decir, es tan ridículo, amigos, los argumentos tan absurdos que intentan plantear para que su propaganda sea creíble, que obviamente no lo consigue. Este invitado no contábamos con él a la fiesta, Alberto, tengo que reconocerlo. ¿Trump se muestra abierto a retomar el contacto? Sí, estáis sentados, con el líder de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró dispuesto a reanudar los contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, si bien no especificó cuándo sería. Lo haré. No soy el expresidente estadounidense Barack Obama. No soy el expresidente estadounidense Joe Biden, respondió Trump al canal de televisión Fox News cuando se le preguntó si planea comunicarse nuevamente con el dirigente norcoreano. El mandatario no precisó cuándo podría conversar con Kim, ni quién iniciaría ese diálogo, pero se mostró abierto a dicho diálogo, Alberto. Esta es una notición, amigos, porque, a ver, que ya de entrada nos está diciendo a 3 días después de su toma de poder que va a retomar o intentar de algún modo limar asperezas diplomáticas con Corea del Norte es formidable. Sin embargo, hay una fórmula que utiliza Donald Trump, porque Donald Trump no es muy cuidadoso a la hora de establecer discursos. Y hay una fórmula en esas declaraciones muy peligrosa. Nos lo ha dicho Miguel. Donald Trump dice, no soy Barack Obama, no soy Joe Biden y no eres el que venga después. Vamos a tener 4 años de Donald Trump, pero luego vendrá otro. Si claramente nos estás diciendo que como no eres ninguno de los dos anteriores, las cosas son diferentes, ¿cómo nos garantizas que tu palabra se va a mantener cuando tú no estés? Porque, bueno, por cierto, hablando de Donald Trump y un tercer gobierno, ¿sabéis que se está intentando mediante una enmienda modificar la Constitución estadounidense para permitir más de 2 mandatos? Y, lógicamente, eso se está intentando hacer por un miembro del Partido Republicano para lograr que Donald Trump pueda estar en el poder 8 años y no 4 años. 8 años más y no 4 años más. Independientemente de eso, en condiciones normales, Donald Trump no va a estar en el poder. ¿A qué acuerdos se puede llegar con Estados Unidos cuando el siguiente mandatario los puede revocar por completo en cuanto llegue al poder? No soy Barack Obama, no soy Joe Biden, tampoco eres Donald Trump el próximo mandatario.
Lo veremos, amigos magos. Peskov dijo que Putin y Trump discutirían la reunión en el momento adecuado. Por regla general, esto es discutido por los propios jefes de Estado en el momento en que consideran apropiado organizar una conversación de este tipo, recordó Dmitry Peskov. Asimismo, The Independent dice que Trump tiene la intención de poner fin al conflicto ucraniano para la primavera. El autor de la publicación afirma que Donald Trump puede estar jugando un doble juego con la Federación Rusa y Ucrania en el tema de los asentamientos. Y asimismo, Zelensky va en la dirección equivocada, y esto lo dice un diputado ucraniano que no puede ser otro que el opositor Alexander Dubinsky. Detener la ayuda financiera en los proyectos sobre Ucrania es una transmisión muy elocuente de la opinión de Donald Trump de que Zelensky va en la dirección equivocada. Según Dubinsky, la medida representa una de las tácticas de imposición de la paz en el conflicto ruso-ucraniano aplicadas por la administración Trump. La conversación con Putin, que seguramente tendrá lugar en un futuro muy próximo, cuando los equipos del Kremlin y de Washington acuerden sus posiciones, será la segunda señal. Pues ahí lo tenéis, opiniones de Dubinsky, Alberto. Pues clarísimo, clarísimo. O sea, no hay otra. Zelensky está atendiendo también a las mismas élites corporativas. No está atendiendo a la lógica. Y lo dice Dubinsky, pero lo puede decir cualquiera. Mientras tanto, mueren a razón de 1000 al día, mínimo, más de 1000, casi todos los días, mientras seguimos con la matraca, ya lo vimos en Davos, no hace más de 2 días, diciendo que Ucrania estaba defendiendo a Europa de la invasión rusa. Es decir, está tan trasnochado el debate, mientras Putin se presta a una reducción de armas nucleares. ¿En qué quedamos? Es decir, ¿cómo puede ser que por una parte, con Estados Unidos, que es su enemigo natural, Rusia esté hablando ya en declaraciones públicas sobre la posibilidad de reducir misiles nucleares y Putin aparezca en Davos, y Zelensky aparezca en Davos para convencernos de que es que Ucrania va a invadir Europa? Rusia va a invadir Europa. Ridículo, Miguel. Lo pongamos como lo pongamos. Seguimos. Bueno, 3 noticias también en una. Marjorie Taylor Greene, la congresista habitual en algunas tardes de la magia de la bolsa, la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, habló sobre la reacción de los estadounidenses a la decisión de la administración de Donald Trump de suspender la ayuda a otros países. En particular, la congresista dijo que el pueblo estadounidense apoya tal decisión. El Departamento de Estado está conmocionado, pero el pueblo estadounidense no. Lo estamos celebrando. Estados Unidos amenazó a la OTAN con consecuencias por los intentos de aceptar a Ucrania en la alianza. Aquí ya hay tensión. El enviado especial de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, Richard Grenell, criticó duramente las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Qué es lo que ha dicho Rutte? Fijaos, os lo pongo y ahora sigo con el artículo. Ucrania se unirá a la OTAN y negociará con Rusia desde una posición de fuerza. Departamento psiquiátrico al fondo a la derecha. Debemos centrarnos en poner a Ucrania en la mejor posición posible cuando comiencen las conversaciones de paz. De verdad, macho, qué cansino es este hombre, no puedo con él. Me cae peor que Stoltenberg, que ya es decir, porque Stoltenberg la cara a veces te daba ternura, pero es que este no. Sus palabras pasaron a formar parte del debate público que estalló en torno a las perspectivas de ingreso de Ucrania a la OTAN y el papel de Estados Unidos en el apoyo a la alianza. Existe cierta disposición de Ucrania a unirse a la OTAN. Solo tenemos que decidir cuándo sucederá, afirmó Rutte. El comentario provocó una reacción inmediata de Grenell, quien enfatizó que acelerar el proceso podría enfrentar resistencia entre Estados Unidos. En Estados Unidos se enfrentarán a una enorme oposición si el secretario general de la OTAN habla de que Ucrania se una a la alianza. Es el pueblo estadounidense quien paga por la defensa. No se puede pedir al pueblo estadounidense que amplíe el paraguas de la OTAN cuando los miembros actuales no están haciendo lo que les corresponde. Esto se aplica, por ejemplo, a los holandeses, que deben aumentar su participación, dijo Grenell. Vamos, que 2 pájaros de un tiro. Por una parte, ya sabéis que si alguien quiere que Rutte rectifique, no tiene que decirle nada a Rutte, solamente tiene que esperar hasta el lunes. El lunes nos dirá todo lo contrario. Pero tranquilos, que si lo que nos dice el lunes no es de nuestro agrado, tampoco pasa nada, porque el miércoles nos dirá también algo totalmente distinto. Eso lo lleva recalcando Miguel los últimos meses, con Stoltenberg en su momento y con Rutte en este. Es una forma de actuar. Es una forma de actuar.
siguen un patrón de instrucciones para este tipo de locuras. Es decir, no tiene sentido que claramente cuando ya Estados Unidos... Es que Estados Unidos ya encima le llama al orden, a Rutte. Estados Unidos es el 80% de la OTAN. Y el secretario general de la OTAN no es elegido más que por Estados Unidos. ¿Qué demonios hace Rutte diciendo eso? Pues hay algo detrás seguro. Seguro. Pero tranquilos, que el lunes cambiará completamente para volver a lo mismo el viernes que viene. Si volvéis el viernes a la magia de la bolsa, ya sabéis lo que habrá dicho Rutte. De paso, introducimos el aumento del gasto en defensa. Fijaos que no hay día sin mensaje de aumento de gasto en defensa. Ojo, porque hay que alimentar a la industria estadounidense. Y cuanto más intenso es el debate no, el discurso, más probabilidades hay de que lo lleven a cabo. Así es que, ojito, sanidad, educación... Sí, Miguel. Yo creo que hay un problema, Alberto, que es el gran agujero económico de la OTAN y la gran cantidad de tiempo y dinero invertido en Ucrania. Claro, ven que ahora Donald Trump quizá de un plumazo y en poco tiempo puede resolverlo, que dicen, que vamos a perder todo el dinero, que todo el dinero que habíamos puesto no va a servir para nada y encima vamos a tener que ver concesiones territoriales por parte de Ucrania, con lo cual nuestro dinerito... Sí, y además, Miguel, el dinerito de la corrupción también. Es decir, todas las comisiones que estarán cobrando todos estos individuos por cada fusil que entra en Ucrania. O sea que, tremendo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, lo comentábamos antes, Occidente está utilizando la congelación del conflicto en Ucrania para prepararse para la venganza. Una tregua temporal y la congelación del conflicto son inaceptables. Necesitamos acuerdos y mecanismos confiables y jurídicamente vinculantes, esto ya lo hablábamos ayer también, que garanticen la prevención de la reanudación del conflicto, afirmó Sergei Lavrov. El ministro subrayó que tanto Occidente como los actuales líderes ucranianos pueden aprovechar cualquier pausa en el conflicto para el rearme, el reentrenamiento y los intentos de venganza. Garantías fiables, según Lavrov, podrían ser los avances que se lograron durante las negociaciones entre Rusia y Ucrania en 2022. Luego, como sabéis, este proceso fue interrumpido por los británicos, señor Johnson, pero hoy es posible volver a él teniendo en cuenta las nuevas realidades sobre el terreno. Pues es muy importante que para Rusia que su Ministerio de Exteriores siga teniendo en alerta a los ciudadanos. Es muy importante, porque en Rusia hay una gran querencia también hacia Europa. Puede ser extraño o incomprensible, después de cómo ha actuado Europa, pero hay muchos ciudadanos rusos que quieren estar a bien con Europa. Y de cara adentro, las declaraciones tienen que ser como Miguel nos las trae. Otra cosa es lo que de cara afuera se esté de algún modo hablando en Europa o en Estados Unidos que viene de Rusia. Pero de cara adentro ese mensaje es importantísimo. Ojo, porque puede ser una trampa. Bueno, lo comentábamos ayer. Ojo, yo hablaba antes, petit comité con Alberto. Presidente Trump pide a la Fed bajar inmediatamente las tasas de interés. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que la Reserva Federal le haga caso y baje los tipos inmediatamente. Por cierto, que el próximo miércoles hay reunión de la Fed, aunque no se prevé que vaya a tocar los tipos. Lo comentó el jueves. Su primer mensaje al Banco Central de Estados Unidos fue lanzado en una conexión telemática con el Foro Económico de Davos. Con la caída de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente. De la misma manera, deberían estar cayendo en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos, deberían hacerles caso y bajar los tipos. Posteriormente, la Casa Blanca dijo esperar que la Fed le haga caso. Preguntado si esperaba que le escucharan, señaló que sí, y lo justificó alegando que conoce las tasas de interés mucho mejor que ellos y creo que lo sé ciertamente mucho más que quien está principalmente al cargo de tomar esa decisión. Yo sigo pensando que se va a cargar a Jerome Powell. Me guío por ellos, pero si no estoy de acuerdo, lo haré saber. Al mismo tiempo, Trump volvemos a insistir con esta noticia que trajimos ayer, calificó los altos precios del petróleo como un obstáculo para poner fin al conflicto de Ucrania. El conflicto no terminará hasta que la OPEP baje los precios del petróleo. Yo comentaba con Alberto y ahora le doy paso a él que
Evidentemente, va a querer forzar esa bajada del precio del crudo, hablará con la OPEP, hablará con los árabes, bajadas del precio del crudo, bajadas de precios, ya veremos los datos venideros, que no pueden ser muy buenos porque el precio del crudo lleva un mes arriba, bajadas de precios y presión para bajadas de tipos y hacer que la economía y las bolsas vuelen. Para mí ese es el escenario, igual me equivoco. Veremos, Alberto, dale, tu opinión, Vale. no coincidimos en esto. Hay un punto de posible coincidencia y lo explicamos. En mi opinión, no es posible bajar tipos de interés sin producir inflación, salvo, como bien dice Miguel, que se mantenga controlado el precio del petróleo. Ese escenario sería el que mantendría la inflación en Estados Unidos, las subidas de precios de bienes comunes al alza. Bien, es decir, subidas importantes. Evitaría la inflación. Claro, ¿cuál es el problema? Arabia y Rusia pierden mucho dinero si mantienen el precio del petróleo moderado. Muchísimo dinero. Y ahora surge solo una opción para que el escenario que propone Donald Trump y que nos acaba de explicar también Miguel se produzca. Solo hay una. Y la vamos adelantando porque igual nos llevamos una sorpresa. Y sería la eliminación de las sanciones a Rusia. Rusia no va a poner sobre la mesa las sanciones a la hora de negociar sobre la paz de Ucrania o un acuerdo de seguridad global que proponía ayer Rubén Gisbert con acierto. Sin embargo, Rusia sí va a poner sobre la mesa las sanciones si se le quiere obligar a aceptar unos precios de petróleo moderados, porque obviamente tienes que darme algo a cambio. Yo voy a perder dinero con esa medida. Con lo cual, querido Miguel, tu escenario cobra sentido solo si se le da algo a cambio a Rusia. Y lo único que se le puede dar algo a cambio para compensar el problema del petróleo, precios bajos, es fuera sanciones. A ver, ya sabes cómo va esto. Trump dirá que no le va a quitar todas las sanciones, pero le va a quitar las realmente importantes que Rusia le diga, tienes que quitar esta y esta. Porque si no, no voy a permitir un petróleo tan moderado como lo he permitido durante el último año. El precio del petróleo está bajísimo, amigos magos. Bajísimo. Si Donald Trump quiere que continúe bajando, sanciones fuera. Y ahí lo dejamos. Parece descabellado y todas esas cosas. Hablaremos. O se le quitan las sanciones a Rusia o no habrá petróleo barato. Pongámoslo al revés. Va a ser así. Luego hay otra parte importante, hay otra contrapartida, que es con los países árabes, evidentemente con la OPEP. Pero yo, fíjate, ahí creo que como él sabe que va a venir mucho dinero a Estados Unidos, alguna contrapartida interesante les podrá ofrecer. Yo creo que pero, ¿Y tú te crees que con Rusia no va a poder llegar a un acuerdo con Putin? Estoy seguro. Claro que sí. Si lo que es ridículo es considerar que para que Estados Unidos vaya bien, Rusia tiene que tener sanciones. Otra cosa es que bajo determinadas filosofías económicas se diga que para que Estados Unidos siga siendo el hegemón, a China hay que sancionarla. Eso desde Estados Unidos tiene lógica establecerlo, mucho sentido. Pero Rusia no. Rusia es una economía de 145 millones de habitantes. Es un territorio inmenso, con el que Estados Unidos tiene unas relaciones comerciales bastante fluidas, en contra de lo que la gente cree, incluso durante la administración Biden. No tiene ningún sentido sancionar a Rusia. Económicamente para Estados Unidos. Económicamente, porque Rusia no va a ser nunca una primera potencia económica mundial. Y potencia militar ya lo es. Con sanciones no lo vas a impedir. Luego, si yo fuera presidente de Estados Unidos, derrapando, me plantaba mañana en el Kremlin, oye, mira, vamos a hacer una cosa, tú me vas a mantener, por favor, el precio del petróleo por debajo de aquí. No vas a realizar ninguna restricción de barriles de petróleo en el mercado, que es lo que se hace siempre para intentar subir el precio del petróleo de manera inmediata. Y yo te voy a quitar todas las sanciones. Todas. Es más, me puedo convertir en un cliente preferente de tu petróleo. ¿Cajón? Es que no son 1.400 millones de habitantes que quieren aspirar a una clase media como poco, como es China. No es una producción industrial deslumbrante como es la China, que pueda competir con la nuestra.
¿Qué demonios hace Estados Unidos sancionando a Rusia? En fin, amigos. Señor Miguel, es posible que el escenario que planteas se produzca y encima con una doble noticia, doble buena. Primero, que se baja el petróleo y segundo, que se le quitan las sanciones a Rusia. Putin ha calificado la relación con Trump de una relación basada en la confianza y una relación pragmática. También el día de hoy importante. Vamos con Lavrov, que calificó las acciones de Trump de encomiables. Dice en sí mismo, el deseo de establecer una comunicación directa es encomiable. Si logramos devolver nuestra relación al menos a una apariencia de normalidad, tal desarrollo de los acontecimientos sería un logro seguro. Lavrov instó a no hacerse ilusiones sobre Trump y reconoció cuál fue su primer mandato presidencial y básicamente récord de todas las sanciones impuestas contra Rusia en el primer mandato. Asimismo, también dijo, bueno, esto ya lo he comentado, que Rusia no se hace ilusiones, y también comentó que si Estados Unidos no tiene en cuenta los intereses de Rusia, no habrá diálogo. Si Estados Unidos bajo Trump tiene en cuenta los intereses de Rusia, el diálogo entre Moscú y Washington se restablecerá gradualmente. Si no, entonces todo seguirá como está. También comentó Lavrov que Moscú se opone a la congelación del conflicto. No lo necesitamos, ya que cualquier tregua podría ser utilizada por Occidente para reequipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y preparar una nueva guerra. Y en este sentido, también señaló, ya termino con el bloque de Lavrov, la falta de acción de Kiev y Occidente en las conversaciones de paz. No hay intención ninguna por parte de Occidente y de Ucrania de que estas conversaciones ni tan siquiera arranquen, Alberto. Pues Lavrov, en todos estos titulares que nos ha traído Miguel, ha centrado completamente el problema. Lo ha dicho absolutamente todo. Se tienen que tener en cuenta los intereses de Rusia, ni más ni menos que la realidad del frente. Tiene que haber garantías. Y por último, Lavrov lo ha dicho muy claro, hay dos pequeños problemas. Uno, que Kiev no demuestra querer hablar. Dos, que hay una parte de Occidente muy importante, sobre todo en Europa, que tampoco quiere negociar. Bueno, ellos no pueden negociar, Gran Bretaña no puede negociar, pero es que encima están intentando poner palos en las ruedas. Ojo, porque Lavrov lo ha centrado muy bien. Veremos cómo responde Estados Unidos a las palabras de Lavrov, que no es Putin, pero en estos temas es el número 2. Importantísimo. No sirve ya volver a las amenazas. No, pero que Rusia tiene que negociar. Bueno, ya te está diciendo Rusia cuál es el marco en el que hay que negociar. Todo lo demás, a partir de ahora, es palabrería. Pon Donald Trump, pon todos los elementos para que lo que Rusia está poniendo sobre la mesa, primero confirmar si es cierto o no, y lo es. Luego, solucionarlo. Lo demás, palabrería. Alexander Mercuris, el analista militar británico, señaló en su canal de YouTube que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca había mencionado la continuación del suministro de armas a Ucrania. Según él, después de la toma de posesión, el jefe de la Casa Blanca guardó silencio al respecto. No dijo que iba a seguir suministrando armas a Ucrania. Bueno, pues declaraciones de Mercuris, Alberto. Bueno, pero ya sabemos que hay por ahora envíos pendientes que aprobó Biden, con lo cual veremos. Y desde luego que es muy raro que Donald Trump apruebe envíos de armas importantes. Con aquello de que es que Rusia, como no se está plegando a lo que le decimos, esas amenazas, vamos a armar a Ucrania. No pinta que Donald Trump vaya a ir por ahí cuando se le acaben las armas a Ucrania. Veremos. Miguel, vamos. Bueno, vamos con Zelensky. Seguimos con esta información. New York Times. Volodymyr Zelensky ha aumentado el riesgo de colapso debido a sus índices de popularidad, de audiencia y a los índices de confianza dentro de la propia Ucrania en relación a la ciudadanía y al pueblo ucraniano. Caída. Disminución de popularidad después de 5 años y medio en el cargo. Información que aporta New York Post. Al comienzo de su mandato, el nivel de confianza en Zelensky era alto, alrededor del 80%, incluso llegando a aumentar al 90% en mayo de 2022. Sin embargo, una nueva investigación muestra que se reduce a casi el 50%. En las encuestas que evalúan las posibilidades de una posible elección, la posición de Zelensky está en peligro. Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y embajador de Ucrania al Reino Unido,
y la ex primera ministra Yulia Tymoshenko se destacan como posibles oponentes en las próximas elecciones. En las encuestas de Leading Legal Initiative, Zalugny muestra un 24% de apoyo en una hipotética primera vuelta, Tymoshenko un 12% y Zelensky un 16%. Bueno, la momia política Tymoshenko, una de las personas más corruptas en la historia de Ucrania. Imaginaos lo que es ser una de los más corruptos en la historia de Ucrania. O sea, es como superar todos los límites imaginables. Todavía tiene algún tipo de aprobación. Creo que ha dicho Miguel un 12%. Sí. Así está políticamente Ucrania, queridos magos. Así está políticamente Ucrania. Y Zelensky, claro, tuvo su... Alguien dirá, bueno, pero este cara de estúpido ha tenido alguna vez tanta aprobación. Sí, recordemos que Zelensky se postuló en las elecciones con el mensaje de unificar las dos Ucranias, tener muy buenas relaciones con Rusia y el respeto a todos los valores rusos dentro de Ucrania. A eso se agarró para ser votado. O sea que os podéis imaginar la calaña del individuo. Politólogo Alexander Dugin, que lo hemos traído muchos días esta semana, dijo que Rusia podría desbloquear la red social del empresario estadounidense Elon Musk. ¿Habrá desbloqueo de X? Musk la ha convertido la red social en una plataforma para la verdadera libertad de expresión y en general para la promoción de los valores conservadores, subrayó el orador. Y lo cerramos bajo el anterior propietario ultraglobalista. Señaló que es necesario actuar con más flexibilidad para tener más dinamismo. ¿Os imagináis que X está disponible o estuviera disponible en Rusia? Ojito, mercado importantísimo, Alberto. Pues toma iniciativa rusa. Dugin es el mayor ideólogo, probablemente el mejor geoestratega ruso. Súper respetado en el Kremlin. Bueno, fantástico. Y esto es un importante movimiento de Rusia. Dugin probablemente no está llevando a cabo esas declaraciones de manera alegre. Y si os paráis a pensar, en el caso de que el gobierno ruso hubiera debatido internamente sobre la posibilidad de volver a aceptar X, antigua Twitter, en ningún momento deberían decir ellos nada. ¿Cuál sería la fórmula para hacerlo conocer al mundo? Pues que lo diga alguien de nuestra confianza, que no forme parte del gobierno y que tenga predicamento fuera de Rusia. Vamos descartando y queda solo uno, Alexander Dugin. Así es que, queridos amigos magos, esa noticia, esos debates que sugiere Dugin, seguro que son ciertos, seguro. Y ya están haciendo una propuesta a Donald Trump. Que los rusos no son tontos y saben por dónde también les hace cosquillitas la cosa a los Estados Unidos. Así es que, queridos estadounidenses, mirad, tenéis a un señor ahí en el gobierno llamado Elon Musk. ¿Qué más quisiera? Qué bien le vendría a Elon Musk que en Rusia se abriesen nuestras fronteras a X, a las opiniones en Twitter. Y ojo, porque detrás de Rusia irían más países, ¿eh? No nos engañemos. Así es que, amigos magos, Rusia también mueve pieza y lo hace muy bien, por lo que se está viendo. Súper interesante la información, muy buena noticia, desde luego, que X pueda estar también en Rusia. Amigos magos, ¿os imagináis que nos ven? ¿Sabéis que se nos puede ver en YouTube y Twitter y en X? Miguel, por cierto, si no te has apuntado al canal de la magia de la bolsa, vamos a canearte. Aparte de suscribirte aquí, vete en Twitter, que tú usas Twitter o X, vete a la magia de la bolsa también, ahí lo tienes todo. Bueno, pues, Miguel, ¿te imaginas que nos puedan ver en Rusia? Ya sería la leche. Y con eso de los traductores automáticos sería tremendo. Pues a mí me encantaría, la verdad. Y fíjate, también hay otro rumor, que es que Elon Musk se puede quedar con TikTok. Lo ha admitido el propio Donald Trump y él y otro empresario que, según palabras de Donald Trump, odia en este caso a Elon Musk. Es decir, hay dos empresarios, pero dice que lo siente mucho, que también le quiere dar su parte y probablemente, obviamente, el propio Estados Unidos sería partícipe de esa propiedad de TikTok, que, como bien ha expresado Donald Trump, con el permiso de Estados Unidos vale trillions, lo ha dicho claramente, sin el permiso vale cero. Es un mercado importantísimo Estados Unidos para TikTok y
Elon Musk, es que por eso estaba tan eufórico estos días. Es que fíjate el poder, fíjate, entrada en Rusia. Pero bueno, oye, todo sea porque también entren. Yo creo que es una buena noticia que al final veamos redes sociales como puede ser X, occidentales, entre comillas, que entran en Rusia. O sea, yo creo que es un paso. Esa noticia tiene un trasfondo importantísimo, ¿eh? Total. Y además, recordemos que ese lema chino es más cierto que todo. Que normalmente donde hay comercio no entra la guerra. Así es que, muy de acuerdo, Miguel. No solamente es un avance brutal para las redes sociales estadounidenses, sino que además es una pequeña garantía más de alejar la guerra entre las fronteras rusas y estadounidenses. Estados Unidos comienza los vuelos de deportación. Donald Trump prometió el pronto inicio de la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, Alberto. Escenificación. Se va a producir la mayor operación de deportación, pero 11 millones de irregulares en Estados Unidos no se van a deportar. Se deportarán varios miles, la cifra será escandalosa y sobre todo se logrará el efecto que realmente pretende la medida, y es evitar que sigan yendo a Estados Unidos inmigrantes irregulares. Es lo único que se pretende, porque echar a todos los irregulares en Estados Unidos daría un golpe brutal a la propia economía de Estados Unidos ahora mismo. De manera que seguiremos con esta escenificación un tiempo más. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo